El conflicto entre India y Pakistán ha vuelto a encender las alarmas. El atentado en Pahalgam, en la disputada región de Cachemira, ha detonado una nueva crisis entre dos potencias nucleares. La tensión es palpable, las fronteras se militarizan, la retórica se endurece. Mientras el primer ministro Narendra Modi promete una respuesta firme y decisiva, Islamabad rechaza cualquier responsabilidad. En las calles de Delhi, manifestaciones masivas reclaman represalias militares y exhiben una efervescencia nacionalista. En Islamabad, miles de personas se movilizan para condenar las amenazas indias y exigen respeto a la soberanía pakistaní. Quédate con nosotros y descubramos juntos si estamos realmente al borde de una guerra abierta o aún queda una vía diplomática antes de que todo esto se descontrole. La escalada actual del conflicto. ¿Por qué las tensiones recientes? El mundo vuelve a contener la respiración ante la más antigua de las rivalidades atómicas del siglo XXI. India y Pakistán, enemigos históricos nacidos del mismo pueblo, se observan hoy desde sus fronteras con dedos cada vez más cerca del gatillo nuclear. La chispa más reciente, un atentado en Cachemira que Nueva Delhi atribuye a grupos armados con apoyo pakistaní. Islamabad lo niega. El 22 de abril de 2025, la región de Cachemira volvió a ser escenario de violencia cuando un grupo armado atacó un resort turístico en Pahalgam, cobrando la vida de 26 personas, en su mayoría turistas hindúes. Este atentado, el más letal en la zona en más de 2 décadas, fue reivindicado por el grupo militante Kashmir Resistance. La tensión escaló aún más con intercambios de disparos a lo largo de la línea de control, aunque sin reportes de bajas. La comunidad internacional, incluyendo a las Naciones Unidas, ha instado a ambas naciones a ejercer moderación y buscar soluciones diplomáticas. India responsabilizó directamente a Pakistán de respaldar a los insurgentes, acusación que Islamabad negó rotundamente. En respuesta, Nueva Delhi suspendió el Tratado de Aguas del Indo, revocó visas para ciudadanos pakistaníes y cerró su frontera terrestre. Pakistán, por su parte, cerró su espacio aéreo a vuelos indios y amenazó con considerar la suspensión del tratado como un acto de guerra. El conflicto indo-pakistaní no es nuevo. Lo nuevo es la sincronía peligrosa entre política interna, populismo militar y tecnología nuclear. Si la diplomacia no retoma el mando, la región podría cruzar un umbral sin retorno. India-Pakistán. Reacciones cruzadas. La India endurece su posición y Pakistán responde con advertencias. Tras el atentado del 22 de abril en Pahalgam, donde murieron 26 turistas hindúes, el primer ministro Narendra Modi declaró que India no tolerará más actos de terrorismo exportado desde Pakistán y prometió una respuesta decisiva y proporcional. El ministro de Defensa, Rajnath Singh, fue aún más directo. Los perpetradores y sus patrocinadores pagarán el precio. No descartamos ninguna opción, incluyendo medidas transfronterizas. En el terreno diplomático, India suspendió unilateralmente la emisión de visas a ciudadanos pakistaníes, llamó a consultas a su embajador en Islamabad y solicitó una sesión de emergencia en el Consejo de Seguridad de la ONU. Además, anunció la revisión del Tratado de Aguas del Indo, generando preocupación internacional. Pakistán, por su parte, rechazó enérgicamente las acusaciones. El primer ministro Shehbaz Sharif advirtió que su país no permitirá que se usen incidentes internos de India como excusa para acciones agresivas. El canciller pakistaní acusó a Nueva Delhi de fabricar tensión con fines electorales y denunció una campaña de desinformación coordinada. Ambos gobiernos han elevado el tono. Mientras la retórica nacionalista gana espacio en India, Pakistán endurece su postura en foros internacionales. La región vuelve a caminar al filo del abismo, y esta vez, el mundo parece menos atento que nunca. India-Pakistán. La reacción en las calles. En India, el atentado en Pahalgam desató una ola de indignación popular. Miles de personas salieron a las calles de Nueva Delhi, Mumbai y Srinagar, exigiendo una represalia inmediata contra Pakistán.
Las manifestaciones, teñidas de nacionalismo, incluyeron quemas simbólicas de banderas pakistaníes y llamados a acabar con los terroristas y sus protectores. En Cachemira, la tensión era aún mayor. Se reportaron bloqueos, vigilias por las víctimas y enfrentamientos aislados con fuerzas de seguridad. Pequeños disturbios se registraron frente a sedes diplomáticas pakistaníes, lo que obligó al gobierno a reforzar la seguridad en zonas sensibles. El atentado ha avivado un fuerte sentimiento nacionalista, particularmente entre la juventud urbana, donde la demanda de tolerancia cero frente al terrorismo se ha intensificado. La prensa local amplificó la narrativa de cero tolerancia, alimentando un ambiente de fervor patriótico. Sectores radicales pidieron incluso la ruptura total de relaciones diplomáticas y acciones militares directas. En Pakistán, las calles también se llenaron, pero bajo un sentimiento de agravio nacional. Multitudes en Islamabad, Lahore y Karachi denunciaron las acusaciones indias como provocaciones infundadas. Hubo marchas en apoyo al ejército pakistaní y protestas frente a consulados indios, donde se corearon consignas contra Modi y se reafirmó la soberanía sobre Cachemira. Ambas sociedades, profundamente marcadas por la memoria de conflictos pasados, han reaccionado intensificando el clima de polarización, dificultando cualquier camino inmediato hacia la distensión diplomática. En 1947, el Imperio Británico abandonó el subcontinente indio, pero no sin dejar una herida abierta. India fue dividida en dos países, India, de mayoría hindú, y Pakistán, creado como un hogar para los musulmanes. Lo más insólito, Pakistán no era un país continuo, sino dividido en dos mitades, una al oeste, lo que hoy es Pakistán, y otra al este, conocida como Pakistán Oriental, a más de 1.600 kilómetros de distancia. La línea que separó estas nuevas naciones, llamada la línea Radcliffe, fue trazada en solo 5 semanas por un funcionario británico que jamás había pisado India. Las consecuencias fueron devastadoras. 15 millones de personas se desplazaron de un lado a otro en busca de refugio religioso. En medio del caos, estalló la violencia. Más de 500.000 de personas murieron en uno de los mayores baños de sangre del siglo XX. Pero la historia no terminó ahí. Las diferencias étnicas, lingüísticas y políticas entre el Pakistán occidental y el oriental desencadenaron una guerra civil. En 1971, tras un conflicto sangriento, Pakistán Oriental se independizó, dando nacimiento a Bangladesh. Así, de una sola India, surgieron 3 naciones, y desde ese momento, la región no ha conocido una paz duradera. Pero si la partición dejó heridas abiertas, Cachemira se convirtió en la más profunda de todas. Cachemira no es solo una región en disputa, es uno de los lugares más hermosos y explosivos del planeta. Ubicada en el extremo norte del subcontinente indio, Cachemira se extiende por más de 220.000 kilómetros cuadrados, rodeada por las majestuosas montañas del Himalaya. Su ubicación es estratégica, colinda con India, Pakistán y China. Históricamente, fue un reino independiente con mayoría musulmana, gobernado por un Maharajá hindú. Y ahí comenzó el conflicto. En 1947, tras la partición, los reinos autónomos debían unirse a India o Pakistán. El Maharajá de Cachemira eligió unirse a India, aunque la mayoría de la población era musulmana. Pakistán no lo aceptó, y así estalló la primera guerra entre ambos países. Desde entonces, Cachemira ha sido dividida. India controla el estado de Jammu y Cachemira. Pakistán administra Azad Cachemira y Gilgit-Baltistán. Y China ocupa Aksai Chin, una región montañosa en el este. La región alberga cerca de 13 millones de personas, en su mayoría musulmanas, que durante décadas han vivido entre militares, tensiones y violencia. Para India, Cachemira es parte esencial de su integridad territorial. Para Pakistán, es una deuda inconclusa de la partición. Y para muchos cachemires, es un territorio que aún no ha elegido su destino. Cuando hablamos del conflicto entre India y Pakistán, muchos olvidan que hay un tercer jugador silencioso y poderoso, China. En el extremo oriental de Cachemira se encuentra Aksai Chin, una zona desértica y montañosa que India reclama como propia, pero que China controla desde 1962, tras una breve y brutal guerra con India. Aunque despoblada, esta región es clave para Beijing,
Conecta el Tíbet con Xinjiang, dos territorios sensibles para el gobierno chino. Pero China no solo tiene intereses territoriales, tiene una alianza estratégica con Pakistán que incluye inversiones multimillonarias en infraestructura, como el Corredor Económico China-Pakistán, que pasa por zonas que India considera parte de su territorio. A esto se suma una rivalidad creciente con India por el liderazgo regional en Asia. Ambos países compiten en lo económico, lo tecnológico y lo militar, y han tenido enfrentamientos recientes en su frontera compartida en el Himalaya. Así, mientras India y Pakistán mantienen su disputa abierta por Cachemira, China observa, invierte y se posiciona, consciente de que esta región es mucho más que un conflicto bilateral. Es una pieza clave en el gran tablero geopolítico asiático. El conflicto entre India, Pakistán y China no es un simple diferendo territorial. Es una bomba de tiempo en una de las regiones más militarizadas del planeta. ¿Qué puede pasar a continuación? Escenario 1. La congelación. La situación actual se mantiene. Tensiones constantes, choques esporádicos, pero sin guerra abierta. Es el escenario más probable, pero también el más inestable. Escenario 2. El diálogo. Aunque escaso, siempre existe el camino diplomático. Ya ha habido intentos en el pasado, pero la desconfianza, el nacionalismo y los intereses cruzados lo vuelven frágil. Escenario 3. Un nuevo conflicto armado. Un atentado, una provocación o un mal cálculo podría desatar una guerra relámpago. O algo peor. No olvidemos que India y Pakistán poseen armas nucleares. Sería una catástrofe global. Y en el fondo está el escenario más ignorado: la presión interna. En Cachemira, una nueva generación exige derechos, autonomía y voz. Porque más allá de los ejércitos y las fronteras, hay millones de personas esperando un futuro distinto. Cachemira no es solo una disputa por territorio, es una herencia colonial mal resuelta, un campo de batalla geopolítico y, sobre todo, el reflejo de un mundo que aún no ha aprendido a cerrar sus heridas. 3 países, millones de personas, décadas de conflicto, y aún no hay una salida clara. Mientras las potencias juegan con mapas y estrategias, las vidas en la región siguen marcadas por la incertidumbre, la militarización y la ausencia de soluciones duraderas. La pregunta es, ¿puede una región tan compleja encontrar la paz? ¿Puede el diálogo imponerse al orgullo nacional? ¿Y tú, qué opinas? ¿Crees que Cachemira debería tener derecho a decidir su destino? ¿O estamos ante un conflicto imposible de resolver en este siglo? Déjanos tus comentarios y si te ha gustado el video, no olvides darle un like y compartir este video. Y nos vemos en el próximo episodio, donde seguiremos descubriendo el pasado y el presente de nuestra historia.